Aprobados, saludos, aquí estamos. Y como dijimos antes de irnos a publicidad, ahora viene una entrevista y es de esas entrevistas que uno, no sé, tendría prácticamente que ponerse corbata, pajarita y chaqueta para poder realizarla, porque en el día de hoy tenemos una invitada además muy, muy conocida. Héctor Milena, muy buenas noches. Buenas noches, Paco. Jenny Peyton, buenas noches. Buenas noches. Ana Calle, muy buenas noches, bienvenida a Anclados.0. Buenas noches y muchas gracias por la invitación y por Bueno, la presentación. Ana Lacalle, ella es filósofa, ella es profesora, también sobre todo escritora, y, hombre, me viene a la mente sobre todo el libro Relatos y Aforismos, que en su momento tuve, tuve la posibilidad de leer y que me gustó muchísimo y que la verdad que es uno de esos libros que a mí me han encantado. Por tanto, mirando yo sí digo, Ana Lacalle, me suena el nombre, pero en este sentido no sabía que era la autora hasta que averiguando, buscando información para esta entrevista, digo, anda, mira, sí, este libro lo he leído yo. Y la verdad que es un libro que me gustó muchísimo. Bueno, Ana de la Calle, ¿cómo empezó, cómo empezó en este tema de la escritura? Bueno, a ver, yo estuve siempre dudando entre, bueno, cuando estudias entre hacer filología, matemáticas y filosofía. Al final, cuando descubrí la filosofía, pues vi que era lo que realmente me gustaba, porque lo que más me interesaba era el contenido, no tanto la cuestión estética de la escritura. Y de hecho, bueno, pues aquello de escrito desde siempre que se dice y que ya suena un tópico, pues sí, he escrito desde siempre. A épocas no he podido porque, bueno, tengo 2 hijos y por tanto ha habido momentos en que entre el trabajo y tal no he podido, pero siempre ha sido una cosa que me ha, bueno, que he ido haciendo en la medida en que he podido. Desde hace 6 o 7 años he dejado la enseñanza y me he dedicado más a esto y por lo tanto, pues, bueno, 6 o 7 años trabajando muchas horas cada día en el tema, pues te permiten, bueno, llegar a desarrollar una cierta trayectoria, ¿no? De todas maneras, a ver, todos mis escritos tienen un toque o un tono filosófico del que evidentemente no puedo prescindir. Y la verdad es que así de forma más rigurosa empecé con un blog en el que sigo publicando cada día, que se llama filosofiadelreconocimiento.com. Y que, bueno, hago escritos Vale. filosóficos y de, bueno, y de otra naturaleza, también relatos, etcétera. Buenas noches, Ana. Me gustaría saber cómo ve el mundo de la filosofía actualmente. Complejo. A ver, primero porque la verdad es que son muchos los sitios, no solamente aquí en España, donde se está intentando apartar la filosofía, sino que, bueno, por lo que he hablado con compañeros de Latinoamérica y tal, también es un problema que tienen esos lugares y por lo tanto la filosofía como asignatura académica, la verdad es que está bastante pendiendo de un hilo. Otra cosa es que curiosamente ahora con la pandemia, pues a todo el mundo le ha dado por preguntarle a los filósofos qué ocurre, qué está ocurriendo y qué va a ocurrir, ¿no? Lo cual, bueno, me ha
me ha hecho un poco de gracia en el sentido de que los filósofos no somos ni futurólogos ni pitonisos y por tanto, bueno, puedes pensar la realidad igual que podemos pensarlas todos, puedes tener más herramientas o estrategias de análisis, pero yo creo que el futuro es muy difícil predecirlo y más en este momento. Más en este momento. Bien no pinta, pero bueno, es difícil. Quizás, Ana, lo que haya puesto de, entre comillas, de moda en la profesión de filósofo sea que el ministro de Sanidad sea un filósofo precisamente y no precisamente un médico, o porque, no sé, en este caso deberíamos aplicar aquello de zapatero a tus zapatos, ¿no? Quizás ese sea uno de los motivos por los que a lo mejor la gestión, por ejemplo, en Portugal, que está aquí al lado, ha sido muy, muy diferente, ¿no? Yo entiendo que un ministro, un filósofo puede ser ministro de ciencia o de educación, pero de sanidad, ahí sí que no me cuadra ni... No me pega ni con cola. Pero la verdad es que me parece que muchas veces tampoco importa qué formación tengas para desempeñar un cargo político determinado. Porque, bueno, aquí en Cataluña el presidente de la Generalitat, que estuvo 22 años creo, Jordi Pujol, era médico. Al revés, ¿no? O sea, yo creo que la carrera política lleva su propia dinámica y poco tiene que ver con la formación previa que tengas. Sí, pero en este sentido, Ana, si me apuras, en otras circunstancias a lo mejor, bueno, si es la ministra de Economía, lógico que sepa de números, si es el de Sanidad, está claro. A lo mejor en educación cabe uno que sea filósofo, uno que sea matemático, uno que sea químico. Hay una puerta más abierta, pero en otras especificidades, en otros ministerios, quizás tienen que ser más específicos para que el porcentaje de acierto sea mayor, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo. Por eso te digo que si tú vas a mirar la formación que tienen muchas veces los ministros o incluso los presidentes de gobiernos o comunidades autónomas, pues muchas veces es que no es que esa formación les capacite como tal para desempeñar el cargo, ¿no? Sino simplemente que, bueno, pues han hecho una carrera política dentro del partido desde jóvenes y, bueno, y han llegado hasta ahí. Tiene más que ver la carrera política que la formación que tienes. Aunque obviamente debería considerarse que un ministro de Sanidad debería ser un médico o alguien dentro del mundo de la sanidad, y un ministro de Economía debería ser economista y, bueno, yo creo que esto es lógico, pero no es así, de hecho. Hace un par de semanas tuvimos con nosotros a Ricardo Espinosa y yo le pregunté sobre si habría que educar a los jóvenes hoy en día más en lo filosófico que en lo material. Le pregunto a usted lo mismo, ¿qué piensa usted sobre esto? A ver, yo creo que la educación filosófica, por llamarlo de alguna manera, no sé si es la expresión más atinada, pero la educación filosófica yo creo que ha de estar presente en cualquier materia que se imparta de alguna manera. Aparte de que sea una materia dentro del currículum, yo creo que ese espíritu de alguna manera crítico, de análisis, de búsqueda, debe estar presente en cualquier materia. O sea, yo creo que explicar historia, por ejemplo, sin una cierta actitud filosófica es simplemente relatar una serie de hechos, una serie de fechas y una serie de nombres que no te llevan a ningún sitio. O sea, la historia hay que interpretarla y esa interpretación exige un análisis, una crítica, pero es que si vas a parar a las matemáticas estamos con lo mismo, ¿no? Porque la matemática, que es pura abstracción, está muy vinculada a la filosofía y de hecho en sus orígenes fue así. Con lo cual yo creo que la educación filosófica, por llamarlo así, debería estar presente en cualquier materia, aparte de que haya una materia de filosofía. Y creo que es urgente en estos momentos. Es urgente porque si no nuestros jóvenes, ¿no? Nuestros niños y jóvenes crecen absolutamente sometidos
al supuesto imperativo de la libertad, que no es en absoluto libertad, sino que es una imposición de un pensamiento único, que se puede presentar como diverso, curiosamente, porque podemos reivindicar el derecho del colectivo LGTBI, podemos reivindicar el feminismo, podemos reivindicar... Claro, toda esta diversidad de reivindicaciones parece que, o nos hace creer que vivimos en un mundo de libertad donde cada uno reivindica, cuando en realidad todo eso creo que está absorbido en lo que es el pensamiento liberal o el pensamiento único, y que nos impone una forma de pensar, porque sería difícil aceptar, porque no se consideraría políticamente correcto, que alguien cuestionara bueno, pues algún aspecto del colectivo LGTBI, o que alguien cuestionara algún aspecto del movimiento feminista o de reivindicaciones feministas. Es decir, en el fondo yo pienso que estamos sometidos a una imposición ideológica y que aparenta ser diversa, ser libre, pero no lo es. Y no lo es porque determinadas cuestiones o determinados problemas no pueden ser explicitados porque no son políticamente correctos. Y si en una democracia hay cosas políticamente correctas y otras no, pues yo creo que no es una democracia y no estamos educando en la libertad. Para educar en la libertad hay que ejercitar Perdona que te la corte, capacidad de pensar y la capacidad crítica. perdona que te corte, Ana. Entonces, estamos hablando de una dictadura disfrazada. Sí, sí, sí. Es decir, claro, la palabra dictadura a muchos es algo que nos repele, nos suena muy mal. Por eso yo he hablado de imposición, no de dictadura, pero en el fondo yo creo que ideológicamente estamos bastante sometidos al imperativo ideológico de lo que interesa al capitalismo y, por tanto, a la ideología asociada, que sería el neoliberalismo, ¿no? Y todo lo que tiene cabida en esta sociedad es porque económicamente conviene. O sea, eso cada vez lo tengo más claro. Por ejemplo, estas posturas que están bastante en boga entre los jóvenes de hacerse vegano o vegetariano, que en el fondo lo hacen por una sostenibilidad económica, ambiental. Se supone que si consumen menos carne, la industria de la carne no producirá o no contaminará tanto, etcétera. Te acabas dando cuenta de que hay muchos jóvenes que suman al carro, porque es que queda bien ahora ser vegano o vegetariano, más allá de las cuestiones de fondo que pueda haber, ¿no? Y fijaros además que siempre son reivindicaciones como muy parciales. O sea, no hay una reivindicación o una revolución, entre comillas, y casi en situación estamos, por reivindicar la vida digna de las personas a nivel económico, contra la pobreza, la exclusión social. Es como si nos estuvieran entreteniendo con otras cosas, ¿no? De alguna manera. Y estamos cayendo de bruces. Me has quitado la palabra de la boca. Ah, pues te la devuelvo. Te la devuelvo. Ana, en este sentido, podemos estar ahora mismo hablando de la dictadura, de lo políticamente correcto y lo que es una corriente de opinión que parece que todos tenemos que ir en el mismo sentido. Exacto, sí, sí. Sí, sí. Es decir, hay una ideología que se puede sostener, una única ideología, y todo lo que se salga de ahí, pues, bueno, eres un fascista, eres un facha, eres un... Bueno, no, perdona, me estoy preguntando las cosas, ¿no? Y me estoy preguntando si la diversidad incluso dentro del movimiento feminista, qué sentido tiene, a dónde va esta rama, hacia dónde va la otra. O sea, me estoy preguntando o me estoy planteando el mundo, ¿no? No me lo voy a tragar tal y como me lo ponen, ¿no?
Me parece que no es imposible plantearlo, ¿no? En este sentido, Ana, algo que parece evidente, el atrévete a pensar que nos decían antes, ¿no? El cogito ergo sum, etcétera, etcétera, pues parece que ha desaparecido, ¿no? Y entre que ya no está la filosofía, el atrévete a pensar, ya no está el latín, ya no está el griego, porque nos lo quitaron en plan, bueno, son lenguas muertas, eso ya no sirve para nada, cuando en realidad lo que te hacía era mirar desde otra óptica para ver si la frase tenía mejor sentido, o una palabra o una traducción era mejor que otra, o un significado de los que tenías en el diccionario tenías que utilizar uno u otro. Ese, esa, esa forma de mirar las cosas, de ver desde un ángulo, ver desde el otro, mirar por aquí, mirar por allá, eso ahora prácticamente todos tenemos que ir por el mismo sendero, por el mismo camino, porque han quitado latín, griego y también filosofía. Eso ha caminado hacia el pensamiento único con el último cambio con el último cambio del sistema educativo, ¿no? A ver, es que curiosamente eliminar el latín y el griego va en detrimento de la capacidad lingüística y de la capacidad de utilizar el lenguaje como herramienta de pensamiento, que es lo que es. El lenguaje y el pensamiento son dos caras de la misma moneda. De alguna manera, contra menos se ejercita esta capacidad del lenguaje, de dominio del lenguaje, menos facilidad o menos predisposición tienes a pensar. Es decir, está todo vinculado. Es una manera de cargarse todo lo que entraría dentro de lo que llamamos humanidades. De todas maneras, querría puntualizar que, al menos aquí en Cataluña, no sé si en Canarias es distinto, la filosofía sigue estando presente en el bachillerato. Lo que pasa es que un año hay en un curso, otro año hay en dos, y nunca sabemos si algún día no va a haber en ninguno. O sea, estamos en esa situación así como... Pero hoy, este curso, del año que viene no puedo hablar, sigue habiendo filosofía en primero y segundo de bachillerato, al menos. Pero sí, ciertamente, yo creo que todo esto de citar... Perdona, Jenny. Dime. Que en el caso de mi hijo eso es una optativa. Te la dan como optativa. Si la quiere coger, la coge. Si no, pues nada. Te quedas No, ahí. aquí es obligatoria en primero y segundo de bachillerato. Aquí, de momento, este año, ya digo, del que viene no puedo hablar, pero este año es obligatoria en primero y en segundo de bachillerato. Pero bueno, a ver, que durante años la hemos tenido solo en segundo, porque la quitaron de primero. Es decir, esto cambia pues con el gobierno que sube, ¿no? Aunque la enseñanza dependa de las comunidades autonómicas, hay un marco que establece el Estado y, por lo tanto, bueno, cada uno hace de más y de menos. A ver, yo creo que la tendencia generalizada es a minimizar lo máximo la formación humanística, pues para que seamos cada vez más ese tipo de cyborg del que se habla a veces que llegaremos a ser gracias al desarrollo científico-tecnológico, el cual, por cierto, y perdonad si me alargo, creo que ha quedado o se ha quedado en evidencia con la pandemia. El desarrollo de la medicina que podían o nos lo podían estar presentando como una cosa y quizá en algunos aspectos sí era así, yo creo que en estos momentos se está sorprendiendo porque hay muchas predicciones o suposiciones de que la pandemia esta va a durar tanto como la gripe española, y a mí me parece que después de un siglo y con lo que supuestamente ha avanzado la medicina y sin que haya por en medio una guerra mundial como fue en aquel momento, pues no le encuentro ningún sentido. Entonces, una de dos, o la medicina está en pañales o el virus este no sé de dónde ha salido, que sería otra opción, ¿no? Que sea un virus diseñado exclusivamente para ser de una resistencia no vista hasta ahora, ¿no? Es otra posibilidad, o sea, no se trata de teorías conspiratorias ni todas estas, que se habla a veces, sino que es una posibilidad entre otras.
Yo creo que la verdad sobre cómo ha surgido el virus, aparte del murciélago de Wuhan, pues, en fin, yo cada vez lo pongo más en cuestión. Yo también lo pongo en cuestión esto no ha sido así, se ha escapado un virus de un laboratorio, no, esto ha tenido que ser algo más, hay algo detrás. Como Sí, sí. profesora, ¿educación presencial o telemática y por qué? Presencial, sin duda. O sea, yo creo que además viví los años en los que se empezaron a introducir las tecnologías, las nuevas tecnologías de la educación, que ahora ya no son nuevas, ¿no? Las tenemos incorporadas y aquí estamos, ¿no? Pero yo creo que la figura del profesor es insustituible, porque cuando tú estás transmitiendo no transmites solo un contenido, estás transmitiendo una determinada actitud vital, estás transmitiendo unos determinados valores que no tienen por qué ser asumidos por los alumnos, porque precisamente los educas para que pongan en cuestión, pues incluso lo que dices tú, ¿no? Creo que en ese sentido me he quedado en blanco, perdona, no sé por dónde iba. Sí, Estas horas son para mí... Estabas comentando, Ana, el hecho de la pregunta que te acaba de hacer Héctor, referente a si educación presencial o no. Ah, sí, Pero sí, creo, sí. creo que lo has entendido desde el punto de vista de que sea un robot quien nos dé la clase o que nos pongan un vídeo. No, online ya veo que, bueno, mis hijos están en la universidad y están haciendo clases online. O sea, sí, y online es lo que estamos haciendo ahora nosotros. Pero yo creo que el trato más humano, más cercano que tiene el profesor en el aula, la dinámica con los alumnos es insustituible. Y luego hay muchas cosas que hoy en día se pueden encontrar, sabiendo buscar evidentemente las páginas fiables, pero se pueden encontrar por internet. Entonces yo creo que precisamente el profesor tiene que aportar eso que no te va a aportar una máquina. Y al decir una máquina me refiero a que hay muchas cosas que los chavales pueden trabajar a través de internet, obviamente orientados, buscan internet, no. Hay que darles criterios para buscar páginas que sean creíbles, que tengan una cierta consistencia. Y eso lo pueden trabajar los alumnos perfectamente en su casa y ser compatible con clases presenciales que para mí son absolutamente indiscutibles. Indiscutibles, ¿por qué? Pues por la relación educativa que se establece con el alumno. O sea, no hay aprendizaje sin educación, sin relación educativa. Y la relación educativa necesita el cuerpo a cuerpo. Yo creo que de alguna manera excluir la importancia que tiene el cuerpo en las relaciones humanas es un error también. Entonces no es lo mismo estarte viendo a través de una pantalla que estar en el aula y estar interactuando y bueno, pues le das un golpecito en la espalda a uno o le tiras una tiza, como yo he hecho a veces, ¿no? Alguno que no se callaba, ¡pam!, le tira una tiza. Entonces, bueno, todos se ríen, pero él se calla, ¿no? Yo qué sé, estas interacciones en el aula es que son insustituibles. Y luego yo creo que un profesor tiene que tener carisma. Hay muy pocos que tengan carisma, pero porque hay pocos profesores buenos. O sea, a ver, cuando mis hijos, mamá, es que de 5 asignaturas tengo 1 o 2 buenos, digo, pues ya te puedes dar por contento. O sea, es así, no todo el mundo está llamado a enseñar como no todo el mundo está llamado pues a otras cosas, ¿no? Está llamado en el sentido de que tiene la capacidad o las habilidades. Entonces, el carisma del profesor tiene una contundencia en el aula que estimula el aprendizaje, lo motiva y sin el cual no se puede dar ni aprendizaje ni educación en el sentido más amplio, ¿no? ¿Cómo ves el mundo de la educación en un futuro?
Pues hombre, creo que a nivel universitario lo veo bastante online, si es por aquí por donde vas, lo cual sigo pensando, a pesar de que sea la universidad, claro, al menos en filosofía, por ejemplo, yo creo que hay grandes profesores en la universidad que estar escuchando una clase o una conferencia presencialmente nunca es lo mismo que hacerlo online. Y bueno, la verdad es que en la universidad veo que el futuro pasa bastante porque las clases teóricas sean online, porque se hagan las prácticas. Y tengo más dudas, bueno, en la ESO no creo, la secundaria no lo creo, porque hay una cuestión de compatibilidad con el trabajo de las familias, etcétera. Y el bachillerato, pues yo creo que será algo que se acabará haciendo a medias. Y eso a nivel metodológico, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo veo el futuro de la educación? Pues la verdad es que lo veo como el país, fatal. O sea, en el sentido de que yo creo que no hay aún una visión global ni una claridad de la importancia que tiene la educación en la sociedad. O sea, los chavales que estamos educando ahora son los que harán funcionar la sociedad del futuro. Y si esos chavales carecen de criterios, son muy tecnológicos, pero carecen de criterios éticos, de habilidades de alguna manera racionales, disquisitivas, esos chavales, bueno, puedes ser un informático muy bueno, pero no tener un criterio humano para aplicarlo. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Podríamos tener a muchos Trumps, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que No no sé si sé. sabe de algo, pero Sí, sí. por decirlo de alguna manera, desde Sí. luego, un poco Yo se lo, descentrado yo se está. lo comentaba, yo se lo comentaba a Espinosa que mi hijo en tercero de la ESO ya está estudiando empresariales, en la asignatura que es empresariales y humanidad, o no sé, empresariales. Sí, empresa debe ser, sí. Yo Sí, ya los me quedé están flipando. especializando. Sí, sí. En lugar de hacer una formación de entrada fuerte a nivel global, científico, humanística, no estoy menospreciando las ciencias, o sea, no, pero a nivel de hacer una educación hasta una determinada edad muy global en el sentido humanístico, científico, bueno, pues tendemos a una especialización cada vez más temprana y eso es terrible porque yo creo que además un chaval con 15 años, si cuando ya tienen 18 y tienen que elegir la carrera no saben qué hacer, pues con 15 ya me explicaréis, que además están por otras cosas, tampoco tienen esa visión de que su vida, su futuro, en fin. No tienen futuro. Yo se lo pregunto a mi hijo y yo le digo, vamos a ver, cariño, ¿tú qué quieres ser de mayor? ¿Qué proyectos tienes? ¿Qué enfoques? Y no sé, mamá, no sé. Yo, ¿cómo no No, no. sabes? O te contesta, ¿quieres ser gamer? YouTube, que YouTube si no sé, da o sea, mucho de sí, nada, creo. cero. Sí, sí, sí. Bueno, es que Estamos además criando idiotas, digo yo. yo creo que esta dispersión que hay a nivel incluso de carreras universitarias, o sea, es que hay más carreras universitarias que yo a veces cojo la lista y pienso, es que cada vez más especializado, o sea, antes había una carrera que era biología y tú coges esa carrera ahora y ves la cantidad de carreras que han aparecido a partir de la biología, que sigue existiendo, pero junto con otras, genética, biología marina, bueno, claro, yo creo que esta dispersión absoluta, ¿no? A los chavales no les facilita No. para Y, nada y- y se, la y se- lección. y se nos antoja totalmente contraproducente, porque al final, yo pongo un ejemplo. Yo tengo un amigo que él, cuando salimos del instituto, decidió estudiar carpintería. Y el hombre lo mismo te coge una guía, te monta la puerta, te hace no sé qué, te hace, no se ha dedicado profesionalmente a ello, pero sabe hacerlo, tiene los conocimientos.
Ahora eso está tan especificado que, por ejemplo, por llevarlo un poco al extremo, o exagerando un poco, no, yo soy especialista en apretar tornillos, que sería necesario para armar la puerta o para poder hacer cualquier mueble en madera. Y el que es especialista en apretar tornillos, sabe los 40 tipos de tornillos, los 80 tipos de medidas y sabe todas las especificidades. Pero a lo mejor después, el colocar no sé, un cristal a una puerta, pues no sabe, porque no sabe cómo quitar la moldura. O sea, hemos llegado a un punto de especialización tal que sí, que en lo tuyo eres un genio, pero después a lo mejor en el resto no tienes ni la menor idea. Y luego, ahora que sacas este tema, yo creo que también estamos cometiendo un error socialmente, y es creer que todo el mundo tiene que ir a la universidad, porque la sensación es que el prestigio es la universidad, o lo que te va a dar salida laboral es la universidad. Y yo creo que no es cierto. O sea, hay muchas profesiones que a muchos alumnos les irían bien, porque son alumnos que son más activos, más dinámicos, mucho más hábiles a nivel pragmático, y que son profesionales que se están quedando sin nadie, ¿no? Cuestiones como la carpintería, la fontanería, o que son imprescindibles, es que son necesarias, que están poco valoradas, que en realidad los pocos que hay ganan bastante dinero, por cierto, porque hay muy pocos, pero bueno, es que no hay una formación profesional tampoco. Es como si la formación profesional en el fondo estuviera pensada también por si luego quieres ir a la universidad. No, a ver, hay quien se puede dedicar a estudiar en la universidad pues porque tenga su proyecto por ahí, y hay quien quiere una profesión más manual o más práctica, pues porque vaya más con su manera de ser, con su... Bueno, yo creo que seguimos teniendo una especie de universalitis aguda, ¿no? Parece lo que más bien, Ana Lacalle, lo que tenemos en muchos casos, lo que hay en muchos casos es una especie de titulitis, que si no tienes esa titulitis, pues no eres absolutamente nadie. Tenemos que ir echando el cierre. Hoy hemos estado con Ana Lacalle Fernández. Ella es filósofa, escritora, y durante 23 años ha sido profesora, y de eso precisamente, de la educación, que es lo que hemos estado hablando en el último tercio del programa. Ana, gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa, y la verdad es que la charla ha sido magnífica. Se nos ha pasado tan rápido que es que ya tenemos que echar el cierre al programa, y no sé, te emplazamos para que otro día puedas venir también por aquí, por Ancla 2.0. Otro día, sí, otro día. Sí. Otro día nos vemos, y otro día hablamos de otras cosas, de lo que queráis hablar. Y gracias por haber compartido con nosotros este ratito de radio.